Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías de la materia de matemática y el tema que vamos a tratar hoy es lo de extremos relativos y absolutos de funciones, ¿sí? Extremos relativos y absolutos. Ahora, por extremos relativos y absolutos, en general por un extremo de una función, nos referimos al valor máximo y mínimo que alcanza la función en un intervalo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, decimos que, o primero voy a tomar una función, sea f, una función que la voy a tomar en un intervalo, bueno, la voy a tomar de r en L, toda una función real, ¿ya? Decimos, o mejor dicho, y C algún número real, ¿sí? Lo primero, decimos que f tiene un máximo relativo en x igual a c si f de x es menor o igual que f de c para todo x cercano a c, ¿sí? Es decir, como pueden ver, esta condición nos dice que este valor f de c es más grande que todos los otros valores f de x, ¿sí? Por eso digo para todo x cercano a c, ¿sí? Mientras que decimos, la misma definición funciona para mínimo relativo, simplemente cambiando la desigualdad, ¿sí? Digamos, aquí le diríamos máximo porque estoy diciendo que f de c es mayor o igual, o sea, es más grande que todos los valores. En cambio, mínimo relativo sería que es más pequeño que todos los demás valores. Entonces, decimos que f tiene un máximo absoluto en el mismo punto si f de x es menor o igual que f de c para todo x número real. ¿Sí? Es decir, esto, bueno, y exactamente lo mismo con mínimo absoluto. Lo que quiero yo mencionar o recalcar de esto es la diferencia entre máximo relativo y máximo absoluto. El tema para mínimos es exactamente el mismo, ¿sí? Imaginen que yo tengo una función que tiene más o menos esta forma. Viene así, sube, llega hasta aquí y así. Y luego decae. Puede ser. Miren, justo el punto de aquí. Digamos que a este le voy a llamar C sub 1, a este punto le voy a llamar C sub 2, donde se alcanza esto, y voy a poner C sub 3 y así. Miren, en este caso, C sub 1 es un máximo relativo. ¿Por qué? Miren, si yo me restringo a este intervalo, es decir, como que trazo una línea aquí, ¿no? Me restringo este intervalo de aquí, ¿sí? Miren, este valor de aquí, de la función, es más grande que todos los demás, ¿sí? No hay ninguno más grande en ese intervalo. O sea, si yo lo veo, digamos, alrededor de C sub 1, si yo trazo un pequeño intervalo que contenga C sub 1, veo que este valor, este f de C sub 1, es el valor más grande de todos los demás que alcanza la función en ese intervalo. Sin embargo, si yo veo todo el dominio de la función, veo que los puntos de acá, tanto este como este, son más grandes,
¿sí? Es decir, con esto yo tengo que, que este punto C sub 1 es un máximo relativo, más no es un máximo absoluto, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, miren este punto C sub 2, si yo me restringo este intervalo, así, es el valor más grande que hay aquí. No hay ningún valor más grande que f de C sub 2. Y no solo eso, si yo veo todo el dominio de la función, veo que aún así sigue siendo el valor más grande. ¿Ok? Bueno, voy a anotar las conclusiones hasta ahora. C sub 1 es un máximo relativo. De hecho, sería f de C sub 1. ¿Ok? Porque una cosa es decir que el máximo absoluto, perdón, el máximo absoluto o relativo se alcanza en un punto a decir que ese es el máximo, ¿sí? Digamos, C sub 1 es el punto donde se alcanza el, el máximo relativo, pero el valor como tal es el máximo. Entonces, f de C sub 1 es un máximo relativo, pero no es un máximo absoluto, ¿sí? Mientras que f de C sub 2 es un máximo absoluto. Y en particular eso también lo convierte en máximo relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, yo como digo, f de c sub 2 es el valor más grande que alcanza la función en este intervalo chiquito. Y no solo eso, si yo veo todo el dominio de la función, puedo observar que es el valor más grande de toda la función, ¿sí? No solo en ese pequeño intervalo, sino en todo el dominio de la función. Entonces, eso es lo importante a tener en cuenta aquí, ¿ya? Esas serían las definiciones, tanto de máximo, bueno, de máximo absoluto y máximo relativo. Y las definiciones para mínimo absoluto y mínimo relativo son exactamente análogas. Como les menciono, no es más que cambiar el sentido de la desigualdad. Ahora, vamos a necesitar la noción de valor crítico, ¿sí? Si f, ahora la voy a poner en un intervalo, es, sí, es derivable, o ni eso. Si f es una función de A en B, de A, B en R, entonces C, un elemento del dominio, es un valor crítico, si si la derivada en ese punto se anula o la derivada no existe, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la función x cuadrado, esta función, nosotros sabemos que la derivada, ¿sí? La derivada de x cuadrado no es más que 2x. ¿Y cuándo esta derivada se anula? Cuando x vale 0. Entonces, 0 es un valor crítico. ¿Sí? Porque anula la derivada. O sea, si yo reemplazo aquí, eh, crítico, ya. Si yo reemplazo aquí, se anula la derivada, por tanto es un valor crítico. Pero no siempre son, o sea, no son solo esos los valores críticos. Aquí, uy, si yo tengo en cambio la función valor absoluto, sabemos que el valor absoluto no es derivable en cero, ¿sí? Entonces, cero es un valor crítico. Aquí no es porque la derivada se anule, sino porque la derivada no existe, ¿sí? ¿Y cuál es la idea entonces para encontrar los máximos y mínimos de una función? La idea es encontrar todos los valores críticos porque hay un teorema que afirma que si una función tiene un máximo relativo, bueno, un extremo relativo, ¿no? Ya sea máximo o mínimo, en un punto y es derivable en ese punto, entonces
la derivada tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, el método o el procedimiento para calcular o para encontrar extremos relativos es el siguiente. Se hacen los siguientes pasos. Por lo general, uno toma una función que va de A en B, ¿sí? O les dan la fórmula de la función y les dicen encuentre en el intervalo que le estoy indicando, ¿sí? Cuando nos dan ya el intervalo dado, lo que pues, hacemos es esto, es encontrar primero los valores críticos, ¿sí? Encontramos todos los valores críticos, evaluamos la función en esos puntos más los extremos del intervalo, ¿sí? En este caso también es importante considerar los extremos, más los extremos del intervalo. Y escogemos el valor mayor y menor, nada más, ¿sí? ¿Por qué es importante escoger los extremos del intervalo? Y a veces, ojo, que dependiendo dónde nos pidan calcular, puede incluso que el máximo o el mínimo ni siquiera existan, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar la función x al cuadrado, nuevamente. ¿Y dónde la voy a analizar? En el intervalo 1, 2, ¿sí? Sabemos que la función raíz cuadrada, pues es algo, perdón, x cuadrado es algo así, ¿sí? Estoy analizando solo en este intervalo, en el intervalo 1, 2, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan la derivada, queda 2x, ¿y cuándo esta derivada se hace cero? Sí y solo si x vale cero, ¿sí? Entonces, este es el único valor crítico, ¿sí? Porque la derivada existe en todos los puntos, pero este valor crítico no está en el intervalo en el que yo estoy interesado, entonces no tengo que evaluar aquí. Pues, ¿qué me dice el método? Simplemente evalúe en los extremos del intervalo. F de 1 me daría 1 y F de 2 me da 4. Entonces, este es el máximo de la función y este otro es el mínimo de la función. Nada más. Pero eso es porque estoy analizando en el intervalo cerrado 1,2. ¿Qué pasa si yo analizo en el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2? ¿Sí? Ahí la función no tiene tanto esta forma, sino aquí y lo anotamos aquí con una bolita. ¿Sí? En este caso, yo puedo decir que la función tiene mínimo, pero no tiene máximo en este intervalo. ¿Sí? ¿Por qué tiene mínimo? Por el 1. Miren, el 1 es el valor más chiquito y ninguno lo alcanza. En cambio, para el máximo, digamos, yo estaría tentado a decir que el máximo se alcanza en 2, ¿sí? Porque aquí es donde está el valor más grande, pero el 2 no está en el intervalo que estoy considerando. Entonces, si yo tomo cualquier valor más pequeño de 2, ¿sí? Digamos un valor por aquí, siempre voy a encontrar valores más grandes, ¿sí? Me acerco más al 2 y la función toma valores más grandes. Entonces, dentro de ese intervalo no encuentro un punto para el cual la función alcance su máximo, ¿sí? Por esto que les menciono. Siempre que yo tomo un valor, y si yo tomo algo menor que 2, pues va a haber uno más pegadito al 2 que hace que la función tome valores más grandes. O sea, no estoy alcanzando el máximo. El máximo tentativo es este 2, el punto 2 de aquí. Pero como menciono, el 2 no está en el intervalo y entonces ahí no puedo decir que el máximo se esté alcanzando, ¿sí? O que la función tenga un máximo en ese intervalo. Listo.
Bueno, esto era más que nada para sentar las bases de la teoría, así que podemos iniciar con algunos de los ejercicios que serían encuentre los valores críticos de las funciones, o bueno, de las siguientes funciones. Podemos empezar con una sencilla f de x es igual a 4 más x sobre 3 más, sí, más x al cuadrado sobre 2. O pongámosle menos para que haya solución. ¿Sí? Ojo que aquí no me está especificando ningún intervalo, sino solamente me pide encontrar los valores críticos de la función. Entonces em, yo puedo simplemente derivar y encontrar dónde la derivada es cero o dónde la derivada no existe. ¿Sí? Digamos, en este caso, la derivada, primero nos queda la derivada de 4 que es cero, la derivada de x más un tercio, que sería solamente el un tercio, y menos sería un medio por la derivada de 2x, que es de x al cuadrado, que es 2x. Entonces, la derivada es un tercio menos x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la derivada se vale cero si y solo si un tercio menos x es igual a cero, es decir, si solo si x vale un tercio. Este sería el único valor crítico de la función. ¿Por qué? Porque la derivada existe en todos los puntos. Miren, al final es un polinomio, o sea, es x y x al cuadrado, nada más. Funciones que siempre son derivables en todo ello. Entonces, como la derivada existe en todos los puntos, los únicos valores críticos van a ser los que anulen la derivada, y en este caso vemos que ese simplemente es el un tercio. La siguiente podemos tomar e de y igual a y menos uno sobre y cuadrado menos y más uno. Y tenemos que derivar. Para ello, voy a aplicar la regla del producto. Recuerden, perdón, la regla del cociente. Recuerden que ustedes también pueden aplicar la regla del producto, escribiendo esto como un exponente negativo, o incluso podrían utilizar derivación logarítmica, tomando logaritmos a ambos lados para facilitar, para eliminarse ese cociente y que solamente les quede una resta. En este caso yo directamente voy a aplicar la regla del cociente. Sería la derivada del numerador, sería uno menos cero, uno por el denominador, menos la derivada del denominador, que el primer término me da 2y, luego me queda uno y por el segundo término, y todo dividido para el denominador al cuadrado. ¿Sí? Ahora, expandiendo lo que me quedó, va a quedar menos 2y cuadrado, a menos 2y, menos 3y, sería más 3y, uno menos uno. Dividimos para y cuadrado menos, aquí se me fue un cuadrado de más, menos y más 1 al cuadrado. Y veamos que podemos simplificar. Primero este uno se va. Ajá. Y va a quedar 2y menos y cuadrado dividido por y cuadrado menos y más 1 al cuadrado. Muy bien. Ojo, esta derivada también siempre existe, excepto en los puntos que anulan este denominador, ¿sí? Pero estos puntos que anulan ese denominador
son los mismos que anulan el denominador de la función original. Sí, observen, al final es el mismo denominador, solo que uno está elevado al cuadrado. Entonces, los puntos donde la derivada no existe son los que anulan este denominador. Pero estos no los tengo que calcular. ¿Por qué? Porque como menciono, estos también anulan el denominador de la función original. Es decir, son puntos que no están en el dominio de la función, ¿sí? Porque esta función tiene dominio todos los reales excepto los puntos que anulan el denominador, ¿ya? Entonces, como esos puntos no entran aquí, ya, o sea, los puntos que anulan este denominador no están en el dominio, no puedo considerarlos como valores críticos. ¿Sí? Entonces, una vez que vimos eso, esta derivada vale cero si y solo si 2y menos y cuadrado dividido por y cuadrado menos y más 1 cuadrado es igual a cero, pero una fracción o una expresión racional es igual a cero si solo si su numerador vale cero. Y ahora tengo que resolver esta ecuación. Para ello voy a factorizar, me va a quedar y que multiplica 2 menos y igual a cero. Y esto significa que o bien y tiene que ser cero o bien y tiene que ser 2. O sea, el primer término o el segundo, uno de ellos tiene que ser cero. Y entonces estos dos valores serían los valores críticos de la función. Muy bien. C, puedo tomar f de x igual a x a la 4 quintos por x menos 4 al cuadrado. Muy bien. Ya, veamos qué podemos hacer. Derivamos. Ya. Observen que el dominio de esta función son todos los números reales porque tenemos un exponente con denominador a la quinta, o sea, un denominador impar. Esto es como tener una raíz quinta de x. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que las raíces siempre existen tanto para números positivos como negativos. Entonces, no habría un problema aquí. Derivamos esto. Voy a aplicar una regla del producto. Sería la derivada del primero. Baja esto. X a la 4 quintos menos 1 por x menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Más la derivada del segundo. Voy a escribir esto. X a la 4 quintos. Por esta derivada, la derivada de este x menos 4 al cuadrado, tengo que aplicar una regla de la cadena. Va a quedar 2 por x menos 4 y la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es 1. ¿Sí? Porque me va a quedar 1 menos 0, entonces puedo dejar ahí. Ahora, esto se convierte en 4 quintos por x a la menos un quinto más 2x a la 4 quintos por x menos 4. Ya. Si yo quiero escribir esto como una fracción, yo puedo ponerlo así: 4 por x menos 4 al cuadrado dividido por 5 raíz quinta de x, ¿sí? El exponente negativo baja como exponente positivo y pues un exponente un quinto significa tomar la raíz quinta de x. Más 2x a la 4 quintos que multiplica a x menos 4. ¿Listo? Entonces, aquí un primer valor crítico que se puede ver es el cero, ¿sí? Porque esta derivada no existe justamente en el punto cero, ¿sí? Si no, estaría dividiendo para cero y eso no puede ser. Entonces, ese es un primer valor crítico. Ahora tengo que encontrar los siguientes, que esos vienen de resolver la ecuación. ¿Cómo hago esto? Entonces, f' de x vale 0 si y solo si toda esta expresión vale 0.
Que multiplica x menos 4 igual a 0. Perfecto. Entonces voy a ir despejando. De hecho, ya. ¿Qué voy a hacer aquí? Para sacar una solución de una vez. Observen que tengo este x menos 4 y acá tengo otro x menos 4. Entonces voy a sacar ese término como un factor común. Volví. Pequeño problema de conexión. A ver, retomando lo que estábamos haciendo, estábamos calculando los valores críticos de esta función, ¿sí? Y para ello, bueno, acabamos de encontrar aquí la derivada y con esto habíamos observado que un primer valor crítico era x igual a 0, ¿sí? Porque eh, este denominador en el que aparece la raíz quinta de x se anula cuando x vale 0, entonces la derivada no existe en ese punto, ¿sí? Por tanto, tenemos, o mejor dicho, por tanto, ese sería un primer valor crítico ya que la derivada no existe en ese punto. Ahora estábamos calculando los valores que anulan la derivada, ¿sí? Entonces teníamos esta ecuación y lo que hago es que estoy factorizando este término x menos 4. Esto va dividido para 5 raíz quinta de x más 2x a la 4 quintos y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Tengo un producto de términos igualado a 0, entonces o bien uno, uy, significa que o bien un término o bien el otro, pero alguno tiene que ser 0. Entonces, pues esto se reduce a esto. Raíz quinta de x más 2x a la 4 quintos igual a 0. ¿Sí? De la primera ecuación ya tengo un primer valor crítico, x igual a 4. Este. Ahora tengo que seguir trabajando con la siguiente ecuación, que lo voy a hacer aquí. Disculpen, me quedo sin espacio. Entonces voy a tener 4 que multiplica x menos 4 dividido para 5 raíz quinta de x es igual a menos 2 x a la 4 quintos. ¿Sí? Despejando 4x menos 4 es igual a menos 10x. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Tengo x a la 4 quintos y se va a multiplicar por un x, por un raíz quinta de x, pero eso es lo mismo que multiplicar por x elevado a la 1 quinto, ¿sí? Y sumando, porque como tengo la misma base, se van a sumar los exponentes, o sea, tendría 4 quintos más 1 quinto, y eso es 1. Entonces, esto es x a la 1. ¿Sí? Por eso. Y entonces, bueno, ¿qué me va a quedar? 4x más 10x es igual a 16, es decir, 14x es igual a 16, x es igual a 16 sobre 14, y esto simplificándolo, como 2, sí, me va a quedar 8 séptimos. Este sería el otro valor crítico. Entonces, para esta función en particular, tengo tres valores críticos que vienen a ser 0, 4 y 8 séptimos. Muy bien. Podemos continuar con otro. Ya. Ah, C, D. Podemos tomar f de x como x a la menos 2 logaritmo natural de x. ¿Sí?
lo cual, bueno, ustedes pueden escribirlo como logaritmo natural de x dividido por x al cuadrado y derivar de la forma en que más les guste ahora, ¿no? Ya sea con regla del producto o con la regla del cociente. Yo, bueno, nuevamente voy a usar una regla del cociente en esta segunda expresión. Y bueno, derivada del numerador es 1 sobre x por x al cuadrado menos derivada del denominador, sería 2x por el logaritmo natural de x dividido para x al cuadrado y todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi primer candidato a valor crítico? El x igual a cero, ¿sí? Porque la derivada no existe. De hecho, cualquier x menor o igual que cero puede ser un candidato a valor crítico porque la derivada no existe, ¿sí? Por este logaritmo. Pero estos valores no entran en el dominio de la función. De hecho, podemos ver que el dominio de la función sería desde cero a más infinito, ¿sí? Para que el denominador no se anule y para que el logaritmo exista, ¿sí? Entonces, estos valores de acá no son valores críticos, ¿sí? Porque no pertenecen al dominio de la función. Entonces, no me queda más que encontrar los valores que anulan la derivada. Sí, y solo sí. Aquí voy a simplificar ya lo que tengo en el numerador, que me queda solo una x. X menos 2x logaritmo natural de x dividido para x al cuadrado sobre 2. Bueno, esto sería ya un x a la cuarta, simplemente. Nuevamente, una expresión racional o una fracción se anula si y solo si el numerador se anula. Puedo factorizar la x, me queda x por 1 menos 2 logaritmo natural de x vale 0. ¿Qué significa? O x tiene que ser 0 o 1 menos 2 logaritmo natural de x tiene que ser 0. Pero ya dije que el x igual a 0 no puede ser un valor crítico porque no pertenece al dominio de la función. Entonces solo me quedo con la otra ecuación. Que despejando me quedaría que el logaritmo natural de x tiene que ser un medio, ¿sí? Y bueno, si recuerdan de cómo resolver ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales, yo puedo elevar o tomar la exponencial en ambos lados, ¿sí? Si yo estoy diciendo que estos dos números son iguales, yo puedo, la exponencial también tiene que ser la misma, ¿sí? Porque es e elevado al mismo número, al fin y al cabo, ¿sí? Pero como la exponencial es la función inversa del logaritmo, esto me queda x es igual a e a la 1 medio. Este sería el único valor crítico de la función, donde la derivada se anula. Muy bien. Ahora, ya después de haber calculado varios valores críticos, vamos a calcular lo que viene a ser eh, extremos relativos de las funciones. ¿Mm? Encuentre los extremos absolutos de la función en el intervalo dado. Muy bien. Mm,
Ya. Ujú. Lo primero que podemos tomar es f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 12x al cuadrado más uno. ¿En qué intervalo? Menos 2 3. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es encontrar los extremos absolutos, encontrar los valores críticos y luego evaluar la función en esos valores más los valores de la función, más los valores extremos de la función, ¿sí? Luego, bueno, también hay un criterio para determinar cuándo tengo un máximo, cuándo tengo un mínimo, usando los signos de la derivada. Y para ello se suele construir una pequeña tabla, ¿sí? Ya que en un punto se anule la derivada, no significa que en ese punto haya un máximo o un mínimo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un máximo o un mínimo en un punto, entonces la derivada se anula, ¿sí? Tiene que anularse. Pero que la derivada se anule no significa que en ese punto yo tengo un máximo o un mínimo, ¿sí? De hecho, la función x al cubo es un ejemplo de eso, ¿sí? Y por eso se usa un criterio para determinar cuándo tengo un máximo o un mínimo, pero por cuestiones de tiempo creo que eso lo veremos el día jueves. Ahí lo voy a indicar, ¿sí? Pues bueno, volviendo al ejercicio, derivo, me quedaría 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x, ¿sí? Esta sería la derivada. Y lo que tengo que ver es que la derivada se anula si y solo si esta ecuación se cumple. Como ustedes verán, puedo factorizar y me va a quedar 12 por x, que multiplica a x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Ajá. Y el segundo término puedo factorizarlo como x menos 2 por x menos 1. Ah, perdón, más 1. Es más. Eso. Ya. Entonces, nuevamente tengo un producto, en este caso es un producto de tres factores, este y este, pero está igualado a cero. Entonces, significa que alguno de estos tiene que ser cero, o sea, o bien 2x es cero, o x menos 2 es cero, o el x más uno vale cero, ¿sí? De la primera ecuación yo encuentro que x tiene que ser cero, ¿sí? De la segunda que x tiene que ser 2 y de la otra que x tiene que ser menos uno. Estos serían los valores eh, críticos de la función, ¿sí? Y todos están dentro del intervalo que estoy interesado en estudiar, el menos 2 3. Entonces tengo que considerarlos a todos. Y lo que voy a hacer acá, entonces es una pequeña tablita de cuál es el valor de la función. Sí, lo voy a hacer así. ¿Cuál es el valor de la función en el punto dado? Digamos, tengo que evaluar en los extremos también, entonces en el menos 2, en el cero, eh, perdón, en el menos uno era, en el cero, en el 2 y en el 3. Entonces, miren, puse los tres extremos los tres valores críticos, pero también puse los valores extremos del intervalo, tanto el menos 2 como el 3. ¿Sí? Entonces voy evaluando. En el primero lo que tengo que calcular es f de menos 2, que sería 3 por 2 a la cuarta, que eso es 16. Sí.
Voy a voy a escribir por aquí. F de menos 2 es 3 por 16 menos 4 por 8 menos 12 por 4. Perdón, estoy evaluando en menos 2, así que los signos pueden cambiar. Sería 3 por 16 positivo, menos 4 por menos 8. Y menos 2 al cubo me da el menos 8. Menos 12 por 4 y más 1. Y esto queda 3 por 16 más 4 por 8 menos 12 por 4 y más 1. Entonces aquí me queda 33. ¿Sí? En cambio, evaluar en menos 1 sería 3 más 4 menos 12 y más 1. Sería 8 menos 12, da menos 4. Si evalúo en 0, me queda 1 nomás. ¿Sí? Y si evalúo en 2, evaluar en 2 solo me va a cambiar aquí el signo del 8. ¿Sí? Entonces me sigue quedando 3 por 16 menos 4 por 8 menos 12 por 4 y más 1 que me da menos 55. Finalmente, evaluar en el 3, se hace f de 3, queda 3 por 81 menos 4 por 27 menos 12 por 9 y más 1. Menos 4 por 27 menos 12 por 9 y más 1 que da 28. Entonces, observen, el valor más grande que alcanzó la función fue este 33. Entonces, el menos 2 es el máximo absoluto de la función en este intervalo, ¿sí? Porque en todos estos números que acabo de evaluar, el 33 fue el más grande. Por otro lado, aquí, en eh, en el menos 55, es el valor más pequeño que alcanzó la función. Es decir, que es el mínimo absoluto de la función. ¿Sí? Como ven, aquí yo solamente he calculado los extremos absolutos. ¿Sí? Para ver extremos relativos, eh, lo más fácil es usar el criterio que les mencionaba antes con los signos de la derivada. Pero eso lo veremos la próxima clase. Ahora nos vamos a centrar solamente en extremos absolutos. Como ven, para extremos absolutos encontramos los valores críticos y al final simplemente evaluamos la función en todos esos valores, incluidos los extremos del intervalo. El valor más grande va a ser el máximo absoluto y el más pequeño va a ser el mínimo absoluto. Ajá. Uno más. Podemos tomarlo f de x como el logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1 en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, si yo derivo f' de x, va a ser 1 sobre x al cuadrado más x más 1 por la derivada de lo de adentro, que en este caso es 2x más 1. Nada más. Solo por curiosidad, resolvamos esta ecuación para ver qué valores anulan la, el- esta función, perdón, lo que tenemos dentro del logaritmo para ver cuál sería el dominio de la función y qué puntos tendríamos que considerar. Entonces, veamos el discriminante de la función, o sea, el menos b, no, perdón, era el b cuadrado menos 4ac, no es más que, en este caso b es 1, entonces sería 1 menos 4, a y c también valen 1, entonces queda esto, y esto es negativo, ¿sí?
tenemos un discriminante negativo, entonces esta ecuación nunca vale cero, ¿sí? O sea, no hay ningún valor que anule esta derivada, perdón. Sí, perdón, que anule el denominador, la derivada, el denominador, ¿sí? Y además, ya sabiendo esto, uno puede deducir que esta función x al cuadrado más x más 1 siempre es positiva, ¿sí? Por tanto, está bien definida y el dominio de la función sería todos los números reales. ¿Sí? ¿Por qué siempre positiva? Porque no tiene raíces, nada más. Y sabemos que las funciones cuadráticas o bien son así o bien son así. ¿Sí? Porque en este caso no tiene raíz. ¿Sí? Eso. Entonces, para calcular los valores críticos, tenemos que ver cuándo esto vale cero. Y eso significa que el numerador tiene que ser cero, o sea, 2x más 1 tiene que ser cero. Es decir, x tiene que ser menos un medio. Perfecto. Y lo único que me queda es evaluar la función en los extremos del intervalo. Sería en menos uno, sería en menos uno, en el menos un medio y en 1, que son los extremos del intervalo donde me está pidiendo trabajar. Pues, ¿cuánto vale f de menos uno? Sería el logaritmo natural de 1 menos 1 más 1, es decir, el logaritmo natural de 1 y eso es 0. Ahora, f de menos un medio sería logaritmo natural de un cuarto menos un medio más 1. ¿Sí? Y esto sería el logaritmo natural de un cuarto más un medio. Y esto es logaritmo natural de 3 cuartos. Esto es menor que 0. ¿Cómo lo sé? Porque el logaritmo es una función algo así. Y aquí justito está el 1. Entonces, si yo evalúo en un número menor que 1, esto tiene que ser menor que 0. Y voy a poner explícitamente, pero tenemos que saber más o menos cuánto vale eso. Por otro lado, f de 1 sería el logaritmo natural de 1 más 1 más 1, es decir, esto es el logaritmo natural de 3. ¿Sí? Y por el mismo razonamiento de acá, esto es mayor que 0. ¿Cuál es el valor más pequeño? Este, porque es negativo. ¿Cuál es el valor más grande? Este, porque es positivo. Nada más. Entonces, puedo concluir que la función tiene un mínimo absoluto dentro de este intervalo en el menos un medio y tiene un máximo absoluto en 3. Eso. Bueno, creo que podemos dejar hasta ahí por hoy. Continuaríamos el jueves y como les menciono, el jueves voy a mostrar una estrategia para poder determinar si un punto es un máximo o mínimo relativo, ¿sí? Para absolutos, como ven, siempre es evaluar en los extremos y en los valores críticos, pero para el caso en que tratamos solamente con extremos relativos, sí hay que tener más cuidado. Por ejemplo, este cero que aparece aquí, bueno, este punto menos uno, podría ser un mínimo relativo, o un mínimo absoluto, sí, un mínimo relativo o un máximo relativo. Eso. Entonces, quedaríamos hasta ahí. Gracias por la atención y nos estaríamos viendo el día jueves. Que les vaya muy bien.